Seguimos con el Salmo 23. Recuerden que el Salmo 23 y Juan capítulo 10 son sinónimos. El Salmo 23 es una profecía del Señor Jesús. El Señor Jesús es el cumplimiento del Salmo 23. El Señor dijo: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí tenemos entonces la idea del Salmo 23. En el Salmo 23 estamos conociendo la persona del Señor Jesús. Hemos venido viendo diferentes circunstancias, ahí están los videos como para poder repasar. Y hoy quiero empezar con esta idea. A veces se dice que todos somos hijos de Dios. El principio es que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Dios nos creó. Pero no todos somos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que para ser un hijo de Dios es necesario recibirlo. Es necesario voluntariamente, con un corazón arrepentido, recibir al Señor Jesús como Salvador, y esto me permite ser un hijo de Dios. Los que no le reciben son criaturas de Dios. Dios los ama, Dios quiere que se salven, Dios quiere que vengan a los pies de Cristo, Dios quiere que sean salvos, Dios quiere que todos sean hijos de Dios. Pero si la persona se rehúsa a recibirlo, si endurece su corazón, si quiere vivir conforme a sus principios y no se humilla ante la poderosa mano de Dios, no puede ser un hijo de Dios. No es que queramos ofender a nadie al decirle que usted no es un hijo de Dios. No, Dios quiere que todos lo sean, pero solamente los que le reciben son hijos de Dios. Así que por naturaleza no todos somos hijos de Dios. Okay. Vamos a ir a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Y dice ese texto, verso 6, todos nosotros, ¿cuántos? Todos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿por qué el texto? El texto es para que entendamos que ante los ojos de Dios no hay una sola persona perfecta, no hay una sola persona buena, no hay una sola persona que cumpla a cabalidad con lo que Dios estableció. Que todos nosotros, de alguna manera, en algún momento, por alguna circunstancia, nos hemos revelado voluntariamente a lo que sabemos que no se debe hacer. Usted toma a un niño, por ejemplo, un niño de 3 años, y de un momento a otro usted le pone atención al niño, y el niño dice una mala palabra, alguna de esas bien ofensivas. Y alguien dice: ¿qué niño más malcriado? Y yo quedo pensando y digo: es que ese niño no está pecando todavía, ese niño está imitando. Ve que papá se enoja y cada vez que papá se enoja, dice la palabra, y como papá la dice, pues él cree que no hay ningún problema que se diga cuando se enoja. Pero un día ese niño ya no tiene 3, ya tiene 4 años, un poquito más maduro, y quiere ofender a alguien. Ahora sí lo va a hacer con alevosía, quiere ofender a alguien y busca en su mente cuál puede ser la palabra que pueda ofenderle más, y saca esa palabra que antes repetía pero ahora la hace con alevosía. En ese momento ese niño se convierte en un pecador. En ese momento, a partir de ese momento, es un pecador. Y es un pecador, ¿por qué? Porque ha pecado voluntariamente, es consciente de su pecado. Eso lo hace pecador. Vamos a Romanos capítulo 3, verso 23.
Romanos capítulo 3, verso 23. Normalmente estamos usando pasajes bastante conocidos. ¿Okay? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que me destituye de la gloria de Dios? El haber pecado. Pero el haber pecado de forma voluntaria. El estar consciente de que estaba pecando, de que estaba desobedeciendo, de que esto va contra lo que Dios dice, y sin embargo me decidí hacerlo. En ese momento he quedado destituido de la gloria de Dios. A partir de ese momento. Ahora, tal vez alguno dice, yo me acuerdo cuándo fue la primera vez que pequé voluntariamente. Lo tengo presente, por lo menos de las primeras veces. Bueno, a partir de esa vez, usted quedó destituido de la gloria de Dios. Quiere decir que si usted queda destituido de la gloria de Dios y usted muere, usted no puede ir a la gloria de Dios. Tiene lógica, ¿verdad? Y no puede ir a la gloria de Dios, ¿por qué? Está destituido. No puede ir. Está destituido de la gloria de Dios. Así que si usted muere y no puede entrar a la gloria de Dios, ¿a dónde va a ir su alma? ¿Qué otro lugar nos puede quedar? No nos vamos a quedar en el limbo. Hay un lugar de gloria, de salvación, de eternidad, y hay un lugar de condenación, donde el gusano de ellos no muere y el fuego de ellos nunca se apaga. Ahora, si todos fuéramos hijos de Dios, nadie iría al infierno. Pero estas personas van al infierno, ¿por qué? Porque se han negado, han endurecido su corazón, han pecado, siguen pecando, no hay arrepentimiento, no quieren recibir a Jesucristo, han cauterizado sus conciencias y no quieren ser salvos. Por eso el destino que les queda es ese. Pero a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Como hay una naturaleza pecaminosa en cada ser humano que nos lleva a cometer lo que no deberíamos de hacer. ¿Okay? Ningún ser humano tiene la intención de buscar al Señor Jesús. Ningún ser humano tiene la intención de buscar al Señor Jesús. Nadie puede decir esta mañana que vino aquí por voluntad propia para buscar al Señor Jesús. Su naturaleza no lo va a llevar a eso. Su naturaleza lo hace más bien apartarse del Señor, alejarse del Señor, esconderse del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron y el Señor los llamó? Ahí iba el Señor, ¿verdad? Dice que al atardecer, pasando por el Edén, y dijo, ¿dónde estás tú? Y Adán y Eva, ¿dónde estaban? Escondidos. ¿Quién fue el que buscó a quién? ¿Buscó a Adán y Eva al Señor para pedirle perdón y reconocer su pecado? ¿O fue el Señor el que tuvo que venir a buscar a Adán y Eva? La naturaleza del pecador le hace que no busque a Dios, más bien que se aleje de Dios, que se esconda de Dios. Así que por naturaleza nadie busca a Dios. Nadie va a buscar a Dios. Paréntesis. Si estamos esperando que la gente que no tiene a Cristo allá afuera venga a la iglesia a buscar de Dios, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque por naturaleza el pecador no busca a Dios. ¿Ok? Número uno. Entonces no existe ningún deseo de buscar al Señor Jesús. Porque el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, está inclinado a hacer el mal. Y dice Dios, bueno, esta generación se nos perdió, todos son pecadores terribles, ninguno quiere arrepentirse, voy a darles una oportunidad más. Voy a dar una oportunidad, voy a hacer nuevas todas las cosas, voy a borrar todo de la faz de la tierra.
Pero le voy a dar una oportunidad de arrepentimiento a los hombres. Y manda un hombre, a Noé, y habla con Noé. Y Noé empieza a construir un arca cuando tiene como 500 años. Y empieza a construir el arca. Un arca grande, gigante, increíble, maravillosa, con muchísimo espacio. Y Noé empieza a predicar. 120 años predica Noé. Y la gente se reía, y la gente se burlaba, y la gente creía que estaba loco. Recordemos que en aquel tiempo no llovía sobre la tierra, sino que un vapor salía de la tierra. Es que viene un diluvio, es que esto se va a acabar. Nadie le quería creer. Era Noé y su familia. La esposa, los hijos, las nueras. Y cuando llegó el momento, empezó a llover. Y entró Noé, y entró sus hijos, entraron sus nueras, entraron los animales, y dice la palabra de Dios, y Dios cerró la puerta del arca. Ya no había más oportunidad. Puede usted imaginarse cuando empieza a llover y todo se empieza a inundar, ¿dónde querían estar ellos? Muchos se habrán acercado al arca, muchos habrán visto cómo guindarse del arca, cómo estar agarrados del arca, aunque sea por un poquito, pero al final nadie se podía sostener fuera del arca, porque solamente dentro del arca estaba la salvación. Pero ellos habían endurecido su corazón, y ahora ya no había oportunidad. Y un día así va a pasar, hermanos, dice la palabra de Dios, que un día vamos a estar delante del Señor, y tal vez alguno que esté aquí esta mañana, que crea que Dios tiene que darle salvación porque sí, le va a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, y en tu nombre, y el Señor les va a decir, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Porque nunca se arrepintió, realmente vivió una vida religiosa, una vida, un día estoy bien con las cosas de Dios, pero amo el mundo y las cosas que están en el mundo. Y si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en él, es porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque cuando uno recibe al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por su Espíritu que nos ha sido dado. Así que el que no tiene el amor de Dios en su corazón es porque todavía no es salvo. Y esa generación de Noé se pierde y nacen los hijos, pero esa naturaleza pecaminosa sigue estando ahí. El Señor dice, es que el corazón del hombre siempre está inclinado a lo malo. Siempre está inclinado a hacer lo malo. Siempre. Llegan los muchachos en adolescencia, han escuchado hasta la saciedad lo que hacen las drogas. Lo saben, lo entienden, lo ven. En las noticias ven las consecuencias, que las pandillas, que las muertes, salen a las esquinas y ven a personas andrajosas que cayeron ahí porque se metieron en las drogas o en el alcohol. Pasa usted por San José y lo único que ve es gente fumando marihuana en las peores condiciones que se puede hacer. Y sin embargo, más de un muchacho le van a ofrecer que pruebe la droga y la va a probar. ¿Por qué? Porque su corazón tiende a hacer lo malo. Y al final el pecado es contra el mismo hombre, porque ¿qué le quitamos a Dios cuando pecamos? Lo hacemos menos santo, lo hacemos menos Dios. ¿Quién es el que pierde en los pecados? ¿Quién es el que pierde si usa las drogas? ¿Quién es el que pierde si se dedica a ser un alcohólico? ¿Quién es el que pierde si cae en adulterio? ¿Quién es el que pierde siempre que peca?
Pero el corazón del hombre está inclinado a hacer lo malo. ¿Ok? Porque en el corazón del hombre reina el mal y no reina el bien. Porque en el corazón del hombre ama tanto el hacer lo que está prohibido que necesita esconderse de Dios. O algunos que son un poquito más sinvergüenzas, por decirlo de alguna manera, tratan de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tratan de justificar sus pecados y decirle, es que yo no veo por qué esto es malo, Dios no ve esto malo, eso es una necedad de los religiosos. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? ¿Cuántas esposas tuvo David? ¿Y cómo le fue a Salomón y cómo le fue a David? Veamos las consecuencias. Pero llamamos a lo malo bueno. No, lo malo es malo y siempre va a ser malo. Y mi conciencia me dice que es malo y no nunca va a poder ser bueno. Hay pecadores que son más honestos. Y le dicen, es que yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Ok. ¿Y por qué no lo deja de hacer? Porque me gusta. Y usted sabe que se va a ir al infierno si no se arrepiente. Sí, pero... Ok. Pero cuando tratamos de meter a Dios dentro de nuestro pecado, esto sí que es una barbaridad. Dios mira la mente y el corazón, dice la palabra de Dios. Dice que Dios conoce el corazón. Dios sabe lo que hay ahí. Dios sabe qué es lo que hay en lo profundo del corazón. Es más, Dios dice que Él entiende el intento de los pensamientos. Ni siquiera el pensamiento se había iluminado en plenitud en mi mente y ya Dios entendía de qué se trataba. Dios absolutamente va a iluminar lo más oscuro que hay en mi mente y en mi corazón. Por eso es que no me gusta escucharlo, por eso es que no me gusta que alguien me hable de Dios, por eso es que no me gusta leer la Biblia, por eso es que no me gustan las cosas santas. ¿Por qué? Porque me hacen sentirme culpable. Porque inmediatamente que yo empiezo a leer la palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a actuar y empieza a convencerme de pecado. Empieza a decirme en dónde estoy equivocado, empieza a mostrármelo. Hoy en la mañana leía la palabra de Dios y el Señor me confrontaba. Siempre va a suceder. A veces no es que me da pereza leer la Biblia, es que me escondo de Dios, por eso no quiero leerla. Por eso escojo los pasajes. No me gusta leerla abiertamente porque no sé qué me va a decir Dios, pero cuando sé que algún versículo me gusta, algún capítulo está bonito, con ese me quedo. No es pereza, es que nos escondemos de Dios. Por eso que no quiero escucharlo. Lamentablemente por eso es que el evangelio se ha cambiado y hay evangelios anatemas que no hablan sobre el pecado, que no hablan sobre Cristo, que no hablan sobre la cruz, que no hablan sobre la sangre, que no hablan sobre la salvación, que no hablan sobre el infierno, que hablan de otras cosas. Y como no me hacen sentirme culpable, entonces me gusta escucharlos. Vamos a ir. Segunda de Pedro. Este no estaba en la lista. Segunda de Pedro. Capítulo 2. Vea lo que dice. Y esto hablaba con el hermano Kennedy, hablábamos sobre la música y la alabanza y la adoración. Después hablaba con el hermano Alejandro también de esto.
Y a veces decimos, es que el temor es que cuando la música cambia en una iglesia, la iglesia se cambia, ¿verdad? Empieza a pecar. No es cuando la música cambia, es cuando la palabra de Dios cambia. Cuando en lugar de predicar la palabra de Dios solo nos dedicamos a cantar. Cuando venimos a un concierto y no venimos a aprender la palabra de Dios. Cuando dejamos a Dios en segundo lugar, o cuando lo que estamos escuchando y sabemos que lo que estamos escuchando está adulterado y le prestamos atención y le decimos amén. Y queremos invitar a que alguien venga a envenenarse con esa palabra. Eso es lo que cambia. Vea lo que dice la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Dónde las introducirán? En la iglesia. ¿Herejías qué? ¿De bendición? No, ninguna herejía es de bendición, es destructora. Herejías destructoras, sigue diciendo. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Necesitamos mucha gente para que haya mucha plata, por decirlo en sentido moderno. Con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Un evangelio anatema. ¿Ok? Porque es lo que a las personas les gusta escuchar. Recapitulando, por dos razones. Mis notas se perdieron y ya se me va a cumplir el tiempo. Pero recapitulando, los hijos de Dios son aquellos que reciben a Jesucristo como Salvador. Nadie busca al Señor. La naturaleza pecaminosa del hombre hace que el hombre se aleje de Él. Hay personas que tratan de meter su pecado dentro de una religión y llaman a lo malo bueno. Lo malo siempre va a ser malo, no se puede justificar. ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Y ellos decían, yo nunca he cometido adulterio. Y el Señor les dijo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Oísteis que fue dicho, no matarás? Mas yo os digo, cualquiera que le diga necio a su hermano, ya es culpable de homicidio. No es que me da pereza leer la Biblia. Es que me convence de pecado. Me convence de pecado. Dios quiera que cuando llegue el tiempo, y va a llegar, no sé si será hoy, no sé cuándo será, pero cuando llegue el tiempo, cuando llegue su tiempo, cuando llegue su día, cuando llegue ese momento en que su existencia en esta tierra se acaba, cuando llegue ese momento en que la respiración ya no va a dar más, cuando su corazón se detenga, cuando llegue ese momento que dice la palabra de Dios, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Cuando llegue ese momento, que puede llegar en cualquier momento, hoy, mañana, que el Señor no le vaya a decir, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Si usted tiene problemas con su salvación, si usted todavía tiene dudas sobre su salvación, si usted todavía no termina de entenderlo, soluciónelo.
No se vaya hoy de aquí con eso, soluciónelo, venga, hablemos, conversemos. Sentémonos, hablemos. Hasta que lo podamos entender bien. Si alguien diga, hermano, hoy me siento salvo, ayer me sentía pecador, hoy si me muero siento que voy al cielo, pero ayer me hubiera ido al infierno. Es que no termino de entrar. Hablémoslo. Hablémoslo con la palabra de Dios, no le tengamos miedo a lo que la palabra de Dios me va a decir, porque todo lo que dice ahí, absolutamente todo lo que Dios ha revelado es para bendición de nuestra vida. Que no salga de aquí y le pase lo que un día dijo un predicador, ¿verdad? Morirse, creer que es salvo, morirse y caer en el infierno y darse cuenta en el propio infierno que nunca fue nada y ya no tener ninguna alternativa. Que el Señor Jesús sea su pastor. Padre mío, gracias por darnos este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús, glorifica tu santo y maravilloso nombre. Bendice cada mente y cada corazón. Eres tú el que sabe, Señor, lo que hay en cada uno. Yo te doy gracias por esta salvación tan grande que nos has provisto. Yo te doy gracias, Padre, por esa sangre derramada en la cruz del Calvario que limpia nuestros pecados. Yo te doy gracias, Padre, porque al resucitar mi Señor Jesús de entre los muertos, nosotros también resucitaremos con Él. Yo te doy gracias, Padre, porque esto es una salvación eterna y no vendremos a condenación, porque cuando recibimos a Cristo pasamos de muerte a vida. Yo te doy gracias, te alabo y te bendigo por esta salvación tan grande, tan maravillosa, tan eterna, que no merecemos, pero que en tu gracia, Señor, nos la has dado. Pero si hay alguien aquí, Padre, que tiene dudas, Señor, sobre su salvación, Padre, que tu Espíritu Santo siga convenciéndole de pecado, justicia y juicio, y que podamos hablarlo, que podamos abrir tu palabra, que pueda, Señor, entrar en la seguridad de la salvación eterna o venir a los pies de Cristo para la salvación de su alma. Haz un milagro, Padre, en los que estamos aquí hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.